Buenas noches. Siguiendo con el cronograma de los temas a tratar en este primer módulo, ahora nos toca ver la etapa intermedia. Más bien, aprovechando antes de iniciar la clase, le voy a dar los plenarios que me comprometí la vez pasada sobre lo que es la prescripción. Pero debo señalar que los plenarios hablan de la suspensión de la prescripción por la investigación preparatoria, ¿no? Y esto desarrolla en todo caso... ¿Son iguales? No, son diferentes. En todo caso desarrollan lo que señala el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, que justamente señala que la investigación preparatoria, la formalización, suspende la prescripción, ¿no? Le dejo para que en todo caso, si algún compañero desea, ya usted coordina con él para sacarle copia. ¿Me parece? Bueno, entonces vamos con la etapa intermedia. Pero antes de iniciar, o antes de dar el concepto de la etapa intermedia, quería yo comentarles algunas situaciones respecto a la etapa intermedia. El Código de Procedimientos Penales de 1940 no contempla la etapa intermedia. Sin embargo, algunos autores, como por ejemplo Domingo García Rada, señalaba de que existía una etapa intermedia, pero que estaba oculta en lo que se denominaba actos preparatorios de la acusación y de la audiencia. Y esta etapa, según el doctor Domingo García Rada, era cuando terminaba la etapa de la instrucción, los autos se ponían a disposición de las partes por 3 días antes de que suba a la sala penal. Y cuando ya se citaba el juicio oral, entonces ahí automáticamente ya cesaba esa etapa intermedia. Ahora, con el Código Procesal Penal, la cosa cambia. El Código sí establece necesariamente la etapa intermedia. Y el Código Procesal Penal lo señala expresamente y dice que la etapa intermedia está compuesta por el sobreseimiento, la acusación, el enjuiciamiento y el juicio oral. Bueno, entonces veamos la definición de la etapa, ¿no?, de etapa intermedia. Terminada la etapa de la investigación preparatoria, el juez expide una resolución donde da por concluida la investigación preparatoria, valga la redundancia. Entonces, en ese momento remite todo al fiscal para que el fiscal formule un requerimiento que puede ser el sobreseimiento o puede ser la acusación. Entonces, la definición ¿cuál es? Que es una etapa o que dentro donde se hace un análisis y reflexión de la situación jurídica del imputado, vale decir que el fiscal o va a formalizar una acusación o va a solicitar el sobreseimiento de la causa, ¿no? Por eso dice que es la situación jurídica. Claro, o sea, se llega a la etapa intermedia en el entendido de que previamente en la etapa de investigación preparatoria ya se hicieron los actos de investigación, ¿cierto? Claro. Los actos de investigación y el fiscal ya tiene una noción acerca de la autoría o inocencia del imputado. Claro, en todo caso ahí va con los elementos que tiene, con lo que se ha actuado y con las pruebas que se han aportado y que han sido declaradas que van a ser declaradas pertinentes acá. El fiscal ya evalúa los hechos y ve si conviene formular acusación o simplemente pedir el sobreseimiento. Pero esa resolución o ese requerimiento, pero no es vinculante, porque el juez en todo caso puede estar de acuerdo o no. Si no está de acuerdo, lo lee de consulta, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero ojo que acá ya estamos en la segunda etapa. El Código Procesal Penal establece 3 etapas totalmente definidas. La etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia, que es esta, y después viene la etapa del juzgamiento o el juicio oral, que también la vamos a ver dentro de unos momentos, ¿ya? Entonces, esa sería la definición. Una etapa dentro de los plazos de ley donde se analiza la situación jurídica del imputado. ¿Por qué? Porque en ese caso el fiscal, con todo lo que ya investigó, con todo lo que ya actuó, con todo lo que ya meritó, con todo lo que ha recabado, lo que ha podido determinar a través de las investigaciones que ha efectuado,
va a decidir si formaliza acusación o en todo caso si solicita el sobreseimiento. El sobreseimiento es el archivamiento del caso, ¿no? ¿Cuál es la justificación? ¿No? La justificación, según unos autores, señalan de que es para depurar errores que pueden haber, errores formales, por ejemplo, ¿no? Y controlar los presupuestos y las bases de la imputación y la acusación. Primero por el acusador y luego por el órgano judicial. ¿Quién es el acusador? El fiscal. O sea, se va a controlar los presupuestos de la imputación y la acusación. ¿Quién? El fiscal. Y después lo hace el propio juez, porque puede hacer que haya un error formal y en ese momento el fiscal puede pedir en la audiencia de que sea corregido y lo presenta por escrito, y si las partes no se oponen, se corrige ahí sigue la audiencia, pero de pronto puede hacer caso que sean algunos efectos más formales de mayor trascendencia, en donde el juez ahí va a suspender la audiencia por 5 días y va a devolver todo al fiscal para que subsane esas formalidades, que también la vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, acá la justificación es que, en todo caso, se va a establecer si conviene o no hizo un juicio oral, o si resulta procedente la preclusión o sobreseimiento del caso. Pero también hay otra justificación que dicen los autores, o la doctrina, que en este caso señalan de que otra justificación para la etapa intermedia sería evitar unos juicios innecesarios, o sea, evitarle al Estado que gaste o que tenga una gran demanda de tiempo y dinero para unos juicios que al final de cuentas se van a archivar. Entonces, esta etapa se justifica porque actúa como un filtro, ¿no? Como un filtro de saneamiento procesal. Si lo vamos a comparar así como el proceso civil, por ejemplo, ¿no? Que también tiene una audiencia de saneamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que persigue y por eso se justifica la etapa intermedia, porque al final, como voy a decir, con estos filtros va a dar redundancia, se va a evitar juicios innecesarios para el Estado, que demandan tiempo y dinero, porque al final estos procesos se van a archivar. ¿Esta etapa tiene un plazo, no? No tiene plazo, pero la ley, justamente algunos autores señalan de que puede dilatarse porque no tiene un plazo determinado, pero sí hay plazos para formular el requerimiento y para que después del requerimiento el juez pueda fijar una fecha, ¿no?, para la audiencia. Pero no tiene un plazo específico, o sea, la norma no señala un plazo específico para esta etapa. Fundamento. ¿Cuál es su fundamento? El fundamento principal, la otra era justificación, ¿eh? Es determinar si con todo lo que se ha actuado en la investigación preparatoria, conviene o no irse a un juicio oral, ¿no? Si debemos continuar o no con el proceso penal o simplemente dejarlo ahí y pedirle sobreseimiento. El otro fundamento sería de que debemos apuntar a una economía procesal, como lo que yo decía antes, evitar un juicio oral innecesario, ahorrándole al Estado tiempo y dinero. Y por último, es fundamental porque en la etapa de intermedia va a ser sometida la prueba ofrecida, o sea, va a determinarse en la etapa intermedia si la prueba ofrecida es pertinente o no. Si es pertinente, bueno, se va a considerar, y si no, simplemente se va a rechazar, ¿no?, o se va a desestimar. Características de la etapa intermedia. ¿Quién dirige la etapa intermedia? El juez de investigación preparatoria. No tiene un plazo determinado para la elección de toda la audiencia. Eso, lo que usted me preguntaba hace un momento, es así, el código no establece, no dice, ¿sabe qué? La audiencia tiene que hacerse, ¿cómo se llama? Solamente en 10 días. No lo dice, no lo señala, el código no señala eso. Tiene audiencias de requerimiento fiscal, de acusación y de sobreseimiento. Se rige por los principios de oralidad y publicidad, procedencia y admisibilidad de las cuestiones planteadas. Y se analiza la pertinencia de la prueba ofrecida, como lo estamos comentando hace un momento. Procedencia del sobreseimiento. Hemos dicho que entonces la etapa intermedia, de acuerdo al código
procesal penal, ¿no? La etapa intermedia. De acuerdo al Código Procesal Penal, que comprende el sobreseimiento, comprende la acusación, comprende el auto de enjuiciamiento, y por último comprende el juicio oral. Perdón, el auto que señala fecha para el juicio oral. Entonces, estos son los 4 estamentos, ¿no?, que comprende la etapa intermedia de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal de 2004. Entonces, pasemos a ver lo que es el sobreseimiento. ¿Cuándo procede el sobreseimiento? El sobreseimiento es el archivamiento del proceso por falta de pruebas, porque no se ha acreditado la responsabilidad en todo caso del imputado, ¿no? O se ha determinado que no se ha cometido el delito que se está investigando. Y entonces, ¿en qué casos procede el sobreseimiento? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Primero, cuando el hecho objeto de la causa no se ha realizado o no puede atribuirse al imputado, ¿no? Eso se llama en la doctrina insusistencia objetiva del hecho. Dicho en otras palabras o en palabras simples, ¿qué cosa quiere decir? Que después de la investigación se ha determinado que el hecho investigado nunca se cometió en la realidad. Eso quiere decir la insusistencia objetiva del hecho. Después procede el sobreseimiento cuando el hecho imputado no es típico, inexistencia del hecho punible, o sea, cuando el hecho no está dentro de nuestro ordenamiento jurídico, no está contemplado como delito, ¿no? O puede también ser de que tenga una causa eximente de responsabilidad como legítima defensa. Entonces, por eso es que no es atípico, ¿no? Y la doctrina lo llama como inexistencia del hecho punible. Otra causal de procedencia de sobreseimiento es cuando la acción penal se ha extinguido por muerte, prescripción, amnistía, indulto, autoridad de cosa juzgada o causas de justificación, ¿no? Claro, el Código Penal dice que la acción penal se extingue por la muerte del imputado, ¿no? Otra causal es cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento del imputado. Prueba notoriamente insuficiente para fundamentar la pretensión punitiva, ¿no? Clases de sobreseimiento. La doctrina señala que hay 4 clases de sobreseimiento, ¿no? 2 que tienen que ver con cuando no hay suficientes elementos que señalen que el hecho constituye delito, que son estos 2, libre y provisional, y cuando tenemos en cuenta la pluralidad de imputados, ¿no?, que puede ser total o parcial. El sobreseimiento libre, que tiene que ver con el hecho delictuoso, señala de que es cuando se llega a determinar en la investigación que es imposible formular acusación. O sea, no hay insuficiencia probatoria para determinar de que efectivamente el hecho se ha cometido, de que no existe la responsabilidad del imputado. Entonces, en ese caso se llama sobreseimiento libre. Y sobreseimiento provisional, ¿qué cosa quiere decir esto? Que la causa se va a archivar, pero no de forma definitiva.
En cambio acá sí, acá la causa se archiva definitivamente, acá no. En el sobreseimiento provisional es cuando se comprueba que hay insuficiencia en elementos fácticos y probatorios para formular acusación contra el imputado. Entonces, ¿qué hace el fiscal? ¿Cómo se llama? Lo archiva provisionalmente y ordena de que se siga investigando. O sea, ordena una investigación, para ver si puede obtener mayores elementos de juicio para seguir con la etapa intermedia, pero no lo archiva del todo acá. Por eso su nombre es sobreseimiento provisional. Teniendo en cuenta el otro caso es cuando son varios imputados, entonces el sobreseimiento puede ser total o parcial, de acuerdo al número de imputados. Si por ejemplo son 4 imputados y la causa se sobresee sobre los 4, es total, ¿no? Y si son 4 imputados y al final el fiscal determina que hay 2 que tienen responsabilidad y 2 no, entonces solamente se va a formular requerimiento de sobreseimiento sobre los 2 que aparentemente no tienen responsabilidad, y se va a seguir o se va a formular una acusación contra los otros 2. Entonces ya sería un sobreseimiento parcial si el juez acoge el requerimiento de sobreseimiento del fiscal. Audiencia de control de sobreseimiento. ¿Alguien está en una audiencia de control de seguimiento o no? ¿Ahí están presentes? El juez, luego de haber escuchado por su orden a las partes de la audiencia de control de requerimiento fiscal de sobreseimiento, podrá estar de acuerdo con el requerimiento fiscal, que es lo que hablábamos al principio de la clase, ¿no? En ese caso, dicta el auto de sobreseimiento. ¿Pero cómo es? O sea, el juez llama a las partes para el sobreseimiento y primero le pide al fiscal que en forma oral fundamente su requerimiento de sobreseimiento. Después le cede el uso de la palabra al abogado defensor y después a la parte civil, ¿no? Y también puede hablar el imputado después que habla la parte civil. Entonces, una vez que escucha las partes, el juez ahí resuelve. Pero antes de resolver, el juez puede estar de acuerdo con el requerimiento fiscal. En ese caso, ¿qué hace? Simplemente dicta un auto de sobreseimiento, ¿no? Pero, ¿qué pasa si está en desacuerdo con el requerimiento del fiscal? Entonces el juez tiene que señalar en su resolución, expide una resolución y señala en esa resolución que no está de acuerdo con lo que opina el fiscal, pero también debe fundamentar por qué. O sea, no es solamente decir, no, yo no estoy de acuerdo y lo voy a elevar en consulta al fiscal superior para que el fiscal apruebe o desapruebe el requerimiento de establecimiento del fiscal provincial. No, tienes que fundamentar, tienes que decir por qué. Los fundamentos fácticos y también los fundamentos jurídicos. Yo no estoy de acuerdo por estos hechos, por estas normas, y yo considero que sí debe formularse acusación. Entonces lo eleva, ¿no? Por eso le digo, para que el fiscal superior ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial, ¿no? Y otro presupuesto sería que el juez ordene una investigación suplementaria frente al requerimiento de sobreseimiento del fiscal. El juez considera de que en realidad ha faltado pues actuarse algunas diligencias, entonces sería mejor que haya una investigación suplementaria para que se determine realmente si conviene o no formular la acusación y no sobreseer la causa. Claro, ¿por qué? Cuando hay oposición generalmente ocurre esto. ¿Por qué? Porque cuando hay un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento de acusación, ¿qué hace el juez? Cuando recibe el requerimiento del fiscal, le corre traslado a las partes, vale decir, al agraviado, ¿no? Y también al imputado, para que tengan 10 días para que puedan formular una oposición al recibimiento, en ese caso el agraviado, ¿no? En cambio, el imputado va a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, el agraviado, dentro de esos 10 días, o el actor civil, puede formular la oposición. Y una vez que formula oposición, ya el juez va a señalar fecha para la audiencia de sobreseimiento. Entonces, si hay oposición, el juez puede tomar en cuenta la oposición de la parte agraviada o del actor civil. Generalmente, cuando tú planteas una oposición, dice, yo planteo esta oposición porque no se ha actuado estas pruebas, yo considero que debe actuarse tal pruebas. Entonces, en base a eso, el juez puede dictar una investigación suplementaria. Pero ¿qué pasa ya? El juez acepta la investigación suplementaria, saca una resolución, dice ya, se va a llevar a cabo una investigación suplementaria por 20 días o 10 días y se van a actuar tales pruebas. ¿Qué pasa si después el mismo fiscal vuelve a formular otro requerimiento de sobreseimiento?
En ese caso ya no puede, ya, por más que haya oposición, ya el juez no puede ya dictar un auto de investigación suplementaria, porque ya la hubo, o sea, ahí ya queda, una sola vez, después no puede, porque si no, vamos a caer en ese círculo vicioso de investigación suplementaria, y nunca va a acabar la etapa intermedia, ¿sí? El plazo para resolver el requerimiento fiscal de sobreseimiento es 15 días. O sea, una vez que llega el requerimiento del fiscal de sobreseimiento, decorre traslado a las partes formulan su oposición, ¿no? Y de ahí el juez tiene 15 días para resolver justamente el requerimiento del fiscal, ¿no? 15 días hábiles, que en la práctica no se cumple, ¿eh? En la práctica no se cumple. No se cumple en la práctica, pues, no se cumple. El plazo para que el fiscal superior se pronuncie de la consulta son 10 días, que tampoco se cumple, ¿no? Puede ser 20, 30, 40, 50 días. Es más, yo les cuento una experiencia propia. Hay una congresista que está siendo procesada por haber falseado su hoja de vida, y entonces planteó una excepción de improcedencia de la acción. Yo he ido a la audiencia, ¿no? Porque nos notificaron, y la norma señala que tiene 5 días después de la audiencia, puede dictar la resolución. La misma audiencia tiene 5 días después de la audiencia, 5 hábiles para pronunciarse el juez. Han pasado 3 meses, hasta ahora el juez no expide la resolución. Ya estamos viendo la posibilidad de quejarnos, ¿no? Ante la OCMA, porque, o sea, es un caso bastante mediático que está en la prensa. Pero el juez no saca la resolución, no sé por qué. Y yo he presentado escrito diciendo que una vez, por favor, expida, que está dentro del plazo, el presupuesto, los presupuestos legales, pero el juez no lo quiere hacer. Es más, creo que voy a viajar, yo, porque es en provincia, para hablar con el juez o quejarlo en la ODICMA, porque ya demasiado tiempo, 3 meses para resolver una excepción. Bueno, entonces decíamos, para que se pronuncie el fiscal superior el plazo son 10 días, y para que se pronuncie el fiscal provincial, el juez provincial sobre el requerimiento de sobreseimiento son 15 días. Forma de pronunciarse del fiscal superior. El fiscal superior puede estar de acuerdo con el requerimiento del fiscal provincial. En ese caso, le va a solicitar al juez simplemente que dicte el auto de sobreseimiento, o sea, ¿no? Y entonces el juez no le queda otra que dictar el auto de sobreseimiento. No está de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento del fiscal provincial, ¿no? Entonces, no puede estar de acuerdo y puede dictar o puede decirle al fiscal de primera instancia que formula acusación, ¿no? En vez de un requerimiento de sobreseimiento. Le puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Tú debes formular requerimiento de acusación, no de sobreseimiento. Y por último, se pide la resolución del juez, que da por terminado en todo caso ese requerimiento elevado en consulta, ¿no? Por esta resolución, si el juez dicta el sobreseimiento mediante una resolución debidamente motivada, lógicamente la parte agraviada la va a apelar, ¿no? Porque si ya formuló oposición, tiene también que apelar por unidad de criterio, ¿no? Salvo, ¿cómo se llama? Que ya no quiera saber nada del proceso, pero no es así, ¿no? Nosotros los procuradores, por ejemplo, somos autónomos en el ejercicio de nuestras funciones. Entonces, se han expedido una serie de directivas a través del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que que nosotros veamos que si en realidad favorece a la institución que representamos, no interponiendo un recurso de apelación, simplemente no lo hacemos, o sea, no apelamos. Pero eso sí, tenemos que hacer un informe al titular del sector al cual pertenecemos, indicándole las razones por las cuales consideramos que no es pertinente recurrir a esa resolución, ¿no? Y ese informe tiene que ser dentro del plazo para apelar. Si el plazo para apelar, por ejemplo, son 3 días, el auto de sobreseimiento, yo dentro de los 3 días, tampoco voy a esperar el último día, tengo que elevar el informe al titular del pliego al que pertenezco, indicándole que la Procuraduría considera que no es conveniente apelar, ¿no? Si el titular del pliego me dice, no, usted tiene que apelar, yo tengo que apelar. Pero si me dice, ok, está bien, ahí queda. Entonces yo salvo responsabilidad y no apelo.
Por ejemplo, un ejemplo sobre el seguimiento, ustedes saben que en los delitos electorales se estableció el delito de voto golondrino, ¿no? Donde tú agarras y captas un grupo de personas de un distrito y lo llevas a otro, cambias, ¿no?, su domicilio, lo llevas a otro para que voten y para que influya al final en los resultados de las elecciones para que te favorezcan, ¿no? Entonces, los votos golondrinos antes no estaban regulados dentro del Código Penal. Posteriormente, en el año 2007 hubo una modificación, 2006-2007, y ya fue regulado con nombre propio, ¿no? Porque antes se denunciaba como falsedad genérica, 438 del Código Penal. Entonces, en esos casos, a veces denuncian o se advierte en una elección de que ha habido bastante movimiento de personas de un distrito a otro. Entonces, se abre un proceso, una investigación, y al final el fiscal dicta un auto de sobreseimiento, el fiscal formula un requerimiento de sobreseimiento y el juez considera pertinente dictar un auto de sobreseimiento y lo archiva. ¿Pero por qué lo archiva? Dice, señores, dentro de su resolución, ¿no?, dentro de sus fundamentos, yo he hecho una constatación domiciliaria, ¿no?, y he verificado en la etapa de la investigación preparatoria de que el señor vive ahí. Entonces, en ese caso, ya que va a convenir al Estado apelar, si ya se verificó que el señor vive ahí, o sea, que el señor no es que se ha cambiado a última hora. Entonces, en esos casos, simplemente se pide, o se le pide al titular del sector que no es recomendable interponer un recurso de apelación y, en consecuencia, dejar que la resolución quede consentida, ¿no? Ahora, la resolución de sobreseimiento, ¿qué debe contener? Los datos personales del imputado, ¿no?, su identidad, su DNI, su domicilio, su estado civil, ¿no? La exposición de hecho objeto de la investigación preparatoria, ¿no? O sea, los hechos que generalmente deben ser narrados cronológicamente. Los fundamentos de hecho y de derecho, o sea, cuáles son las razones por las cuales el juzgador llega a la convicción de que efectivamente debe dictarse el sobreseimiento, debe archivarse la causa en contra del imputado. La parte resolutiva con la indicación de sus efectos del sobreseimiento que corresponda, claro, porque dice, sobreséase la causa en contra del señor Juan Pérez. En consecuencia, cursos de los oficios pertinentes al registro central de condenas, ¿no?, a la policía judicial, ¿no? Y a la oficina de coordinación judicial para que se anulen los antecedentes pertinentes. Y también, si está detenido, puede decir en todo caso que se ordena su inmediata excarcelación, ¿no? Por eso debe señalarse cuáles son los efectos del sobreseimiento en la parte resolutiva. Ese es con respecto al sobreseimiento. ¿Alguna pregunta acá sobre el sobreseimiento? Bueno, entonces seguimos con la acusación. Para los que han llegado recién, sí, dime. ¿Se puede dar una denuncia penal por omisión de la asistencia familiar? No, es bien difícil porque ahí aplicas el principio de oportunidad. Omisión de asistencia familiar, el delito está... Dime. El principio de oportunidad no se da en la fiscalía si las partes están de acuerdo. Claro. Claro, tienen que estar debidamente de acuerdo. Claro, pero lo que sucede es que un proceso de omisión por asistencia familiar generalmente tiene audiencia de principio de oportunidad en la fiscalía. O sea, el fiscal, antes de que denuncie, antes de que formalice la denuncia, te dice, ven para acá, ya tú le des tanto, ya págale, no, que bueno, la vas a pagar como la vas a... Si no hay acuerdo, entonces recién formaliza la denuncia. Y ahí ya estaría acreditado ya en la comisión de delito, porque está todo el expediente civil, ¿no? Y esa es la prueba contundente que efectivamente él está obligado a pasar una prisión y no lo ha hecho, ¿no? Ahora, si tú quieres agarrar y buscarle sobreseimiento, podría ser, pero tendrías que agarrar y presentar un escrito, ¿no? Con firma legalizada, puede ser una transacción extrajudicial dentro del proceso para que a él sí puedes lograr el sobreseimiento, ¿no? O instrumento público, dime. ¿Qué pasaría si, por decir, la deuda es por omisión a la asistencia familiar, tiene que estar consentida y pasa, ¿no?, a la fiscalía, que es por 30.000? Y si se prueba realmente con el estado de cuenta que es 10.000 una deuda
y no esos 30.000 como quieren acusar, como 30.000. ¿En qué quedaría eso? Pero ¿cómo va? O sea, no, yo... hay a veces cuando es en lo civil, por Ya. alimentos, ya la demandante presenta una liquidación demandada. Claro. Ya, entonces, si no contesta el demandado, esto prosigue. Como hay otros especialistas dicen que no, mientras no se presente el estado de cuenta, esto no va a proseguir. Por lo tanto, solicito que la demandante presente el estado de cuenta. Pero en algunos casos no lo hace y esto prosigue nomás. Y cuando se da cuenta el demandado, ya está para que pase la fiscalía, la liquidación. Por eso le decía que ahí consta la deuda de 30.000. Pero cuando el demandado saca su estado de cuenta, sale que debe 10.000. ¿Y cómo quedaría ese caso? Pero ahí en todo caso tendría que cuando va porque yo entiendo de que cuando termine el proceso civil y saca la liquidación de vengados y todo eso, se requiere para que pague, ¿correcto? Si no paga, recién pasa a la fiscalía. Entonces cuando pasa a la fiscalía, ahí él tendría que agarrar y decir, ¿sabe qué, señor? Yo debo no 30.000, debo 10.000, acá está, ¿no? Esto es lo que vale. Yo puedo depositar los 10.000 y ahí queda todo. Pero si no, olvídate, si no va a la audiencia de principio de oportunidad y no arregla o no quiere ir, simplemente el fiscal va a denunciar sobre los 30.000. Porque no ha habido contradictorio, o sea, él no ha tenido la oportunidad de poder tratar de contradecir lo que dice la otra parte. O sea, también el fiscal puede devolver ese expediente al juzgado más de grado. ¿Sería posible? Posiblemente podría devolverlo para que pueda pedir información, claro, lo podría devolver. Pero lo que hablamos al inicio de que en la etapa, por ejemplo, en la etapa de la acusación, o sea, eso es lo que iba, o sea, ahorita vamos a ver, la etapa intermedia, ¿no? Comprende, de acuerdo al Código Penal, el sobreseimiento, que es lo que iba hace un ratito, la acusación, que es lo que vamos a ver ahorita, el auto de enjuiciamiento, ¿no? Y el auto que señala fecha para el juicio oral, ¿correcto? Pero la acusación a veces puede tener vicios formales, ¿no? Entonces, ese es un vicio formal, por ejemplo. Pero el fiscal lo puede pedir, o sea, el fiscal dentro de la audiencia puede decir, señor juez, ¿sabe qué? Hay un vicio, un error, un vicio formal, entonces lo estoy subsanando acá, ¿no? Por escrito. No son 30.000, sino yo he verificado bien y son 10.000, ¿no? Entonces, el juez en ese momento le corre traslado a las partes. Si no hay objeción, el juez agarra y ya tiene por subsanada ese vicio y sigue, ¿cómo se llama?, la audiencia, ¿no?, de requerimiento de acusación por ese monto. Pero, si por ejemplo hay oposición o los errores formales son más trascendentales, entonces el juez puede suspender la audiencia y le da al fiscal 5 días para que subsane, ¿correcto? Pero en este caso específico, yo cuando era abogado litigante siempre transaba en lo que era la fiscalía, porque ahí, yo estoy hablando de Lima, generalmente ahí evitabas que vaya a juicio, ¿no? Ahí transaba, ya te voy a pagar todo y ahí. Ahora, si iba a juicio, en todo caso tendría que presentar una transacción extrajudicial, con firma legalizada, diciendo que se han puesto de acuerdo y que está pagando y que va a pagar, para que busques el sobreseimiento con el juez. Y en Lima, si lo vas a hacer, no con el Código Procesal Penal, si vas a hacer con Lima, con el Código de Procedimientos Penales, el juez le va a correr traslado al fiscal. Y si el fiscal está de acuerdo, bueno, puede sacar el sobreseimiento, pero si no está de acuerdo, aunque no es vinculante, ¿no?, su dictamen fiscal. En ese sentido, ¿se le podría hacer una denuncia a la demandante? Porque se supone que ha sacado los dineros de la cuenta depositada. Entonces ha tenido conocimiento que realmente ha estado depositando el demandado. ¿Se le podría hacer alguna denuncia? Yo creo que sí. Ya sería fraude procesal. Si en todo caso, si sabe que solamente son, hoy ha presentado una liquidación por 30.000 y son 10.000, hay fraude procesal, porque ha sido dentro del proceso. O también podría ser aprobación visa, porque está aprovechando de los depósitos, ¿no? Podrías plantearla por ahí, ¿no? Una pregunta, doctor. Sí. En cuanto a los plazos para resolver el requerimiento. ¿Perdón? En cuanto a los plazos para resolver el requerimiento fiscal de sobreseimiento, usted dice que el juez tiene 15 días. Sí. Para pronunciarse si está de acuerdo o no. Sí. Si está de acuerdo, a cambio de otro plazo, para que en caso que no se pronuncie de la consulta, 10 Claro, días. claro. Eso
O sea, si el juez está de acuerdo con el fiscal en sobreseer el proceso, ¿necesariamente tiene que ir en consulta al fiscal superior? No, si el juez está de acuerdo con el fiscal para sobreseer el proceso, simplemente dicta el auto de sobreseimiento. La consulta se hace siempre y cuando el juez no esté de acuerdo con el fiscal. El fiscal me dice, ¿sabe qué? Yo considero, juez penal, de que al señor Juan Pérez no se le debe llevar a juicio. Yo considero que debe dictarse un auto de sobreseimiento que debe archivarse su proceso. Entonces el juez dice, un momentito, yo he revisado la carpeta y para mí sí debe haber un juicio oral. Entonces, como yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, lo voy a elevar en consulta a su superior, que es el fiscal superior. Y de acuerdo a lo que es el fiscal superior, yo voy a resolver. Entonces, ese plazo para que el fiscal superior, o sea, el juez agarra y dicta un auto y dice, voy a elevar en consulta porque no estoy de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento del fiscal provincial. Pero tengo que poner, como le dije en la resolución, cuáles son los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales yo no estoy de acuerdo, y lo leo en consulta. Entonces, los 10 días son para que el fiscal superior se pronuncie, no para el fiscal, no para el juez. El juez tiene 15 días después de los requerimientos para resolver el sobreseimiento. En caso que no estén de acuerdo. En caso de que no esté de acuerdo. Consulta recién. Sí. Si está de acuerdo, ahí nomás queda. Si está de acuerdo, dicta el auto de sobreseimiento. Y ese auto, en todo caso, tendría que ser apelado por la parte de gravedad, ¿no? Porque ya formuló anteriormente una oposición. Salvo que no haya formulado oposición, ¿no? Y haya consentido con ese requerimiento, ¿no? Porque si tú no estás de acuerdo, o sea, si tú no formulas oposición y después apelas la resolución de sobreseimiento, entonces es medio contradictorio y generalmente no va a resultar efectos tu apelación, ¿no? Porque ya tuviste un plazo para cuestionar el requerimiento de sobreseimiento, que sería la oposición cuando te notifican. Pero si no te pones, aparentemente estás aceptando el sobreseimiento y después que apeles, entonces hay un poco de contradicción ahí, ¿no? El juez no lo tomaría a buen recaudo y en todo caso te desestimaría en todo caso la sala aparentemente tu apelación, ¿no? La apelación debe por escrito, pero te voy analizando eso. ¿Perdón? La apelación. La apelación, generalmente cuando es en el acto, o sea, cuando dicta ahí, cuando tú estás presente es verbal, pero cuando no estás, generalmente después de la resolución, después de la audiencia, ellos notifican la resolución, entonces ahí es por escrito. 3 días. Sí, pero tienes que después, cuando señala una audiencia y ahí tienes que ir a sustentar. ¿Otra pregunta? Bueno, lo tuyo ahí en todo caso yo entiendo que tendrías que denunciar, pues ahí sí, fuera de procesal, ¿no? Porque en todo caso si estás sacando la plata. Porque ha sacado todos los meses, porque en el estado de cuenta se ve que no ha hecho uso. Tendrías que denunciar, Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos entonces con la acusación. La acusación es otro elemento, ¿no?, dentro de la etapa intermedia y tiene por finalidad que el fiscal formule los cargos de imputación contra el procesado, contra el imputado, ¿no?, proponiendo una pena y una reparación civil, ¿no? Ese es el requerimiento de acusación, ¿no? Tiene ciertos requisitos que vamos ahorita a señalar. El contenido de una acusación fiscal debe tener los datos de identidad del acusado, nombre, apellido, estado civil, todo eso como le decía, ¿no? La relación clave de los hechos, o sea, tiene que detallar todas las circunstancias, ¿no?, todos los aspectos concomitantes, ¿no?, de los hechos, cómo ocurrieron y todo eso, generalmente en forma cronológica, ¿no? Los elementos de convicción, o sea, cuáles son los medios probatorios que al fiscal, que se han actuado en la investigación preparatoria y que al fiscal le dan la razón para que él pueda, en todo caso, formular una acusación. La participación que se le atribuye al imputado, claro, o sea, debe establecerse qué grado de participación tiene, si es autor, coautor, instigador, cómplice primario, cómplice secundario. Nosotros sabemos que el cómplice primario tiene la misma pena que el autor y el cómplice secundario tiene una pena menor, ¿no? Entonces, eso siempre tiene que tener el dictamen de acusación.
Con el Código de Procedimientos Penales de 1940, no se necesitaba señalar cuál era la participación del autor, simplemente se formuló una acusación contra el señor tal, por el delito tal, como autor, pero no se requería exactamente que diga qué participación tienen los demás, ¿no? Cuando eran varios, por ejemplo. La relación de circunstancias de la responsabilidad penal concurrentes, ¿no? La relación de las circunstancias modificatorias de la salud, de la responsabilidad penal concurrentes, ¿no? Esto tiene que ver más que todo con, por ejemplo, es la relación de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal concurrente, salud. Esto tiene que ver más que todo, por ejemplo, con la responsabilidad relativa, por ejemplo, ¿no? Que se le baja la pena cuando es mayor de 65 años, ¿no? Cuando es de 18 a 21 también tiene responsabilidad relativa, o sea, no le van a poner la pena que se le pone a un mayor de 21 años. Eso se refiere cuando habla de la relación de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal concurrentes, ¿no? El artículo de la ley penal que tipifique el hecho y la pena que solicita, o sea, tiene que señalar cuál es el artículo que es aplicable al caso, ¿no? Y cuál es la pena que solicita, ¿no? El monto de la reparación civil, ¿no? Indicando lógicamente el daño que se ha causado, ¿no? Porque eso es lo que persigue, más que todo, resarcir el daño ocasionado con el delito cometido. Y los medios de prueba, o sea, las pruebas que han sido ofrecidas por las partes dentro de la investigación. Situaciones complementarias en la acusación. Claro, la acusación puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de investigación preparatoria. No vamos a referirnos a personas que no están ahí, ¿no? Por eso es que se pide que tengan nombres y apellidos en el dictamen acusatorio, porque de pronto puede darse el caso de que puedas tú poner a una persona que no corresponde realmente a la investigación, que te equivoques en un apellido, ¿no? Por eso es que se pide específicamente que pongas bien los nombres y los apellidos de la persona que está siendo acusada, ¿no? El Ministerio Público en la acusación podrá señalar alternativamente la circunstancia del hecho que permita calificar la conducta del imputado en un tipo penal diferente. Claro, o sea, el fiscal puede decir: yo estoy acusando al señor Juan Pérez por el delito de violación sexual simple, pero alternativamente podría darse el caso de que el señor Juan Pérez podría ser juzgado por delito de actos contra el pudor. O sea, esa es la alternativa que tiene el fiscal dentro de la acusación. O sea, podrá señalar alternativamente la circunstancia del hecho que permita calificar la conducta, de acuerdo a cómo se lleva el debate. El fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas en la investigación preparatoria. Claro, o sea, puede estar con comparecencia restringida, puede estar con detención, y generalmente en la acusación tiene que señalar, ¿no? Estas son las medidas de coerción dictadas: comparecencia restringida, con la siguiente regla de conducta, tal. En la acusación, el fiscal indicará sus datos que lo identifique como tal. Claro, lógicamente, fiscal, nombre, apellido, ¿no? De qué fiscalía viene, su domicilio, su casilla electrónica y todo eso, ¿no? Situaciones que se presentan al notificar la acusación a los sujetos procesales. Eso es lo que yo le he contado, o sea, hace un momento, o sea, cuando el juez recibe, ya sea el requerimiento de sometimiento o recibimiento de acusación, el juez lo que va a hacer es correr el traslado a las partes por el plazo de 10 días para que se pronuncie. Y después de esos 10 días, si hay pronunciamiento o no de las partes, el juez va a resolver, ¿no? Va a señalar fecha para la audiencia correspondiente, y ahí va a resolver en todo caso la acusación, en este caso, ¿no? Entonces, pero la acusación puede ser observada por defectos formales. Por ejemplo, ha escrito mal ¿cómo se llama? El nombre de un imputado, ¿no? Pero por ejemplo son 3 letras o 4 letras. En ese caso
Dentro de la audiencia, el fiscal puede presentar por escrito pidiendo que se subsane ese vicio, como le comentaba, y si no hay oposición, en todo caso, el juez puede dar ya por subsanar ese vicio. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el fiscal se equivoca y en el requerimiento de acusación lo acusa por el delito de hurto agravado y estábamos viendo un delito de lesiones? Que puede darse el caso, ¿no? Porque a veces hay plantillas. Entonces, en ese caso, ya hay un vicio formal, y en todo caso el juez lo que va a hacer es decir, ¿sabe qué, señor fiscal? Vamos a suspender la audiencia, le voy a dar 5 días para que usted subsane ¿cómo se llama? La acusación. O también puede ser de que él no considere no se ha pronunciado sobre la participación de un investigado, entonces también le da 5 días para que subsane al fiscal, ¿no? Se pueden deducir excepciones u otros medios de defensa dentro de la audiencia, ¿no? Y el juez va a resolver en esa audiencia. Antes de resolver el requerimiento de acusación, ahí lo va a resolver. Solicitar imposición o revocación de una medida de coerción, ¿no? O la actuación de una prueba anticipada. Claro, o sea, tú puedes agarrar y puedes decirle, señor juez, yo estoy con detención, quiero por favor que me cambie por comparecencia restringida, porque estoy firmando, ¿no? Y se ha acreditado que no tengo responsabilidad. Bueno, eso es lo que puede alegar la defensa. O también puede solicitar la actuación de una prueba anticipada. ¿Por qué una prueba anticipada? Porque, por ejemplo, hay un testigo de que está grave y el testigo tiene que declarar. Y no vamos a esperar que pase 1 mes o 2 meses para que el testigo declare, porque el testigo puede estar con cáncer terminal y en una semana, 2 semanas se va. Entonces le puede decir al juez, por favor, necesito una prueba anticipada, ¿no? Y la prueba anticipada se va a realizar independientemente de la audiencia, ¿no? Independientemente si formaliza, si saca el auto o no de acusación. También puede solicitar el sobreseimiento. Generalmente el acusado, cuando le notifican el requerimiento de acusación, acusatorio, él pide el sobreseimiento, ¿no? O sea, trata de darle la vuelta al dictamen fiscal. También puedes solicitar la aplicación del principio de oportunidad, ¿no? En base a que ya llegaste a un arreglo con la parte afectada, y en todo caso solicitas de que por favor se aplique este principio porque tú también has salido perjudicado, ¿no? Con la comisión de este delito, has salido perjudicado gravemente, ¿no? Pero ya llegaste a un acuerdo, ya resarciste el daño ocasionado, entonces solicitas que se aplique el principio de oportunidad. Yo no he visto en las audiencias que nunca he visto generalmente que se aplique un principio de oportunidad, es raro, ¿va? Pero la doctrina considera que sí procede ahí, ¿eh? Puede ofrecer también pruebas para el juicio, ¿no? Puede objetar la reprobación civil o reclamar su incremento. Generalmente cuando nosotros somos notificados con la acusación, el fiscal pide que 500 soles, pues no, pide 800 soles, pide 1000 soles. Yo generalmente le digo al asistente que ve reparaciones civiles, ¿sabes qué? Pide 3 UIT, ¿no? Que ese es el tope mínimo, ¿no? Para nosotros solicitar la reparación civil, porque es el Estado que se ha visto agraviado con este delito, ¿no? O puede plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. Por ejemplo, una cuestión que tiende a preparar mejor el juicio puede plantear, por ejemplo, que se tenga en cuenta el embarazo en un delito de violación, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene de embarazo? O sea, es algo que es otra cuestión que nos va a ayudar para poder preparar mejor el juicio. La audiencia preliminar. Después de la formalización de la acusación del fiscal y presentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales, el juez de la investigación preparatoria señalará día y hora para la realización de la audiencia preliminar. Es obligatoria la asistencia del fiscal y del abogado del imputado. O sea, los sí o sí tienen que ir. Si no, se va a suspender y se va a reprogramar. El actor civil, si quiere va, si quiere no va, porque no es obligatoria su participación. La audiencia es dirigida por el juez de investigación preparatoria.
Instalada la audiencia, el juez concederá uso de la palabra al fiscal para que formule su acusación en forma oral, al abogado defensor del imputado, a la defensa del actor civil y al acusado, a la defensa del actor civil y al acusado, y después al tercero civilmente responsable. Usted sabe que el tercero civilmente responsable responde por la parte económica, ¿no?, del delito, no responde por el hecho en sí. Por ejemplo, un tercero civilmente responsable sería el propietario de un vehículo, ¿no?, que hace taxi. El señor Juan Pérez le alquila el taxi al señor Osorio. El señor Osorio es el propietario del vehículo y el señor Juan Pérez maneja borracho y mata a 2 personas, ¿no? Entonces, el tercero civilmente responsable, ¿quién es? El señor Osorio, que es el propietario del vehículo y solamente responde por la parte económica. En esta audiencia se va a determinar qué pruebas son pertinentes y van a ser admitidas dentro del juicio oral. Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar. Dime. Si no va el denunciado, orden de captura, se suspende. Sí. No, tiene que ir. Si no, ahora y se le saca se declara reo contumacio. No, se le saca orden de captura. Tiene que ir, es obligatoria su presencia. Y suponiendo que le ponen una orden de captura, ¿se va a una nueva audiencia? ¿Se va al penado? ¿Qué pasaría? No, simplemente se suspende y se señala nueva fecha. Nueva fecha. Claro. ¿Y el tipo lo notifican para que venga o se va al penado? ¿A quién? Al imputado. Si ya no notifican, pues, o sea, él debe señalar una casilla electrónica, ¿correcto? Y esa resolución debe señalarse porque él le ha acreditado a un abogado. Si no va, pero no es obligatorio, es obligatorio del abogado, no no es obligatoria. La participación del imputado no es obligatoria. La obligación del imputado es obligatoria en el juicio oral. Ahí sí. Pero en la etapa intermedia no. Solamente basta que esté su abogado. Su abogado sí tiene que estar. Y si no va su abogado, le pone un abogado de oficio. Doctor, pero tuve un caso, por ejemplo, señalaron un caso de lesiones, mi presencia, yo estaba patrocinando denunciado. Ya. Yo no fui a la audiencia de presentación de cargo porque se me acusaba con otra audiencia. Pero a mí me señalaron nueva audiencia. Claro. O sea, no es que mi patrocinado haya dicho que necesito un abogado de oficio, sino de que el juez ordenó al no ir yo como defensor del imputado que se nombre, que se señale una nueva fecha a la que ya asistí. O sea, no es que lo defendió el abogado de oficio. Claro, eso es lo que yo le conté la vez pasada. Yo también he sido denunciado y entonces tú puedes, ese es el derecho de defensa que vimos en la clase pasada, que tú tienes la facultad de poder decidir quién es el abogado de confianza, ¿no? Si no va tu abogado a la primera audiencia, entonces el juez lo que va a hacer es señalar a una segunda audiencia. Si a la segunda audiencia no va tu abogado, entonces el juez simplemente dice ya, se hace fecha para una segunda audiencia, o sea, la primera, la segunda, la tercera audiencia, y te dice, señor fulano de tal, su abogado ya no ha venido, son 2 veces. Hable con él, porque la tercera audiencia yo la voy a llevar a cabo sí o sí con su abogado, y si no viene su abogado, le voy a poner un abogado de oficio. Y ofíciese al abogado, no, al pueblo de abogado de oficio para que esté presente un abogado de oficio acá. O sea, sí, te respeta mucho el abogado que tú elijas como imputado, un abogado de tu confianza. Pero si 2 audiencias no vienen, ahí recién el juez va a determinar que te asiste un abogado de oficio. En este caso, la etapa intermedia, la obligación es que asistan el fiscal y el abogado defensor del imputado. Si el abogado no va a la segunda citación, después simplemente el juez va a agarrar y va a pedir que lo asista un abogado de oficio. Pero en la primera etapa sí es obligatoria la atención del acusado. ¿En cuál? ¿La etapa intermedia? Antes de la etapa intermedia. En la etapa de la investigación preparatoria también, pero si no va, le pone un abogado de oficio. A la diligencia le pone un abogado de oficio. Yo tengo una notificación que dice que es obligatoria la presencia del denunciado, ¿no? Si no debe declarar reo contumacio en Chincha. En la etapa de investigación sí, pero que no se ha presentado ninguna declaración. Recién es la primera, ¿no? La presencia es obligatoria, no declararse la reo contumacio. Claro, pero va a declarar ahí. Ah, claro, va a declarar ahí. ¿No?
O sea, Sí. pero es la primera y después te debería contemplar. Yo también digo eso. Medio raro, ¿ah? Ahora tal vez van a traer. A mí también me ponen, usted está como testigo ante el proceso y si no va, va a ser conducido de grado fuerza. Pero si la primera citación, oiga señor, usted, pues, entonces agarré, lo llamé al fiscal. Le digo, señor fiscal, usted me está pidiendo a mí grado fuerza. Si la primera citación que me está enviando, no, doctor, que me he equivocado, que los asistentes. Pues, señor fiscal, o sea, yo voy a colaborar con la investigación, pero tampoco me va a poner eso. Yo voy a ir, pero dentro de mis posibilidades, tampoco, si no puedo ir, tendré que delegar a un abogado del sector público que vaya, ¿no? Es raro eso, ¿ah? ¿Alguna otra pregunta? Ya, bueno, entonces. En la audiencia de cargo obligatoria, la asistencia del diputado, ¿verdad? No. En la audiencia de presentación de cargos es el abogado y el fiscal. O sea, en esa etapa, en esa etapa de presentación de cargos todavía no hay proceso, ¿no? Entonces, ahí es obligatoria la presencia del fiscal y de el abogado defensor del imputado. Puede estar presente la parte agraviada va a estar presente, ¿no? Porque le notifican que va a haber una fecha de audiencia de presentación de cargos, pero no participa, o sea, el juez no la deja participar. El juez le dice, a ver, señor fiscal, formule su denuncia, los fundamentos de su denuncia. El fiscal comienza, señor juez, que mire, que comienzan a narrar los hechos, solicita que se abra proceso para determinar responsabilidad del imputado tal. También le corre traslado a la abogada de la defensa. La abogada de la defensa también oraliza su posición, su teoría del caso, ¿no? Entonces, al final, porque yo tuve un caso donde fue la parte civil y la parte civil quería, el actor, parte civil, porque no es como el código procesal penal, quería participar y, señor juez, no, un momentito, usted no participa, usted puede estar presente acá, le dijo, pues usted no va a participar, así que por favor, no, pero si no se calma, llamo a la policía para que la saque, así que por favor. Entonces, los obligatorios son ¿quién? El fiscal y el abogado defensor. Es más, si va también el imputado puede hacer uso de la palabra. O sea, los obligatorios son el fiscal y el abogado defensor del imputado. El imputado también puede ir a la audiencia de presentación de cargos. Y después que habla el fiscal y el abogado defensor, el juez le cede el uso de la palabra al imputado. Salvo que el imputado dijo, no, diga, no, señor juez, yo no quiero hablar, ya estoy contento porque he hecho mi ¿cómo se llama? Mi abogado defensor, ¿no? Y de ahí ya te dice, ya, receso, media hora, una hora para dictar la resolución. Una hora se convierte en 3 horas, ¿no? Y de ahí ya resuelve. No al lugar la apertura de instrucción o, en todo caso, que se haga el proceso. Audiencia preliminar. Entonces, estábamos, después de formulación de la acusación del fiscal y los escritos presentados, requerimientos de los sujetos procesales, el juez de investigación preparatoria señalará fecha, día y hora para la audiencia preliminar. Entonces ya lo hemos visto. Acá también se determinan qué pruebas van a ser admitidas, ¿no? Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar. Finalizada la audiencia, el juez resolverá inmediatamente todas las cuestiones planteadas, o sea, las excepciones, todo, ¿no? El juez resuelve ahí. Improcedente, infundada la excepción de improcedencia de la acción, ¿no? Antes de que resuelva, en todo caso, requerimiento de acusación. Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis, el juez suspenderá la audiencia y dispondrá la devolución de la acusación al fiscal para que corrija el defecto. No, suspende por 5 días. 5 días. Si declara fundada cualquier excepción o medio de defensa, el juez expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponda. Claro, o sea, si el juez declara fundada la excepción de improcedencia de la acción, automáticamente ya no tiene que pronunciarse sobre el requerimiento de acusación, pues, ¿no? Porque ya esa excepción mató la acción penal, ¿no? Ahora ya ahí las partes pueden interponer su recurso de apelación, pero tiene que pronunciarse previamente sobre las cuestiones previas y en todo caso las excepciones. El solicitamiento también podrá dictarse de oficio a pedido del acusado o su defensa. O sea, el juez también puede dictar ahí, es una audiencia de acusación, pero el juez también puede dictar el sobreseimiento, ¿no? Los medios de prueba para ser admitidos deben ser pertinentes, conducentes y útiles. Claro, tienen que tener una relación lógica con los hechos que se están investigando, porque si no, no le va a servir al juez para que tenga convicción de lo que realmente se está investigando.
La resolución sobre convenciones probatorias no es recurrible, claro, o sea, las partes se ponen de acuerdo sobre una prueba determinada, ¿no? Para que ya no sea leída, simplemente se tenga en cuenta. Entonces, ahí simplemente el juez saca la resolución y dice, bueno, ya, los dos se ponen de acuerdo sobre esta prueba que ya no tiene que ser leída, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, esa resolución no es recurrible, tú no puedes apelar, ¿no? Porque es un acuerdo entre las partes con respecto a una prueba. La decisión sobre la actuación de la prueba anticipada no es recurrible, o sea, si el juez decide que se actúe una prueba anticipada, como dije, por un testigo que va a fallecer o que va a ir de viaje, de acá a una semana sale de viaje por cuestiones de negocio, trabajo, familiares, sale de viaje y no va a estar para la audiencia, para el juicio, y el juez requiere su presencia, entonces las partes no van a poder impugnar esa resolución del juez. Contenido del auto de enjuiciamiento, que es el tercer elemento, de acuerdo a lo que hemos señalado acá. El auto de enjuiciamiento es la consecuencia de la procedencia de la acusación formulada por el fiscal. Claro, o sea, en base a lo que el fiscal, ¿no?, ha formulado con la acusación, el juez va a dictar el auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento no es recurrible, o sea, las partes no pueden apelar. El juez dice, debe irse a juicio oral, las partes no pueden apelar. ¿Qué hace el juez? Dicta el auto de enjuiciamiento y lo manda dentro de las 48 horas, lo manda al juez de investigación preparatoria para que señale fecha para el juicio oral. El auto de enjuiciamiento debe indicar que el nombre de los imputados, ¿no?, y de los agraviados, el delito o los delitos de la acusación fiscal con indicación del texto legal, o sea, es decir, el delito fase de declaración por accidente administrativo contemplado en el artículo 411 del Código Penal, ¿no? Los medios de prueba admitidos, ¿no?, ya sea declaración testimonial, peritaje, qué sé yo, ¿no?, el arma, por ejemplo, ¿no? La indicación de las partes constituidas en la causa, ¿no? Claro, o sea, si hay actor civil o no, si este es civilmente responsable. El juez se le pronunciará sobre la procedencia o insubsistencia de las medidas de coerción o su sustitución, disponiendo en su caso la libertad del acusado. Es en caso de que haya sobreseimiento, ¿no? El auto de citación a juicio. Este es el cuarto elemento de la etapa intermedia. El juez penal, a recibir las actuaciones pertinentes dentro de las 48 horas, o sea, el juez de investigación preparatoria, dicta el auto de enjuiciamiento con todas esas características que hemos señalado y dentro de 48 horas lo envía al juez penal para que él señale fecha para el juicio oral, o sea, la etapa del juzgamiento. El juzgado ordenará el emplazamiento de todos los que deben concurrir al juicio. Saca una resolución y dice, señores, se llena fecha para el juicio oral, día tal, a hora tal, y esa resolución se notifica a todas las partes procesales. Los testigos y peritos podrán ser citados directamente para la sesión que corresponde intervenir cuando la audiencia se prolongue en sesiones. Claro, es que, como le decía, a veces las audiencias, por ejemplo, hay 10 testigos, ¿no? Supongamos que estemos hablando de, ¿cómo se llama?, de un delito de... Por ejemplo, de corrupción del voto, donde un candidato le ha dado dádivas, plata a electores para que voten por él, ¿no? Es un delito electoral. Entonces va a un pueblo y a todos los llama, a la gente de escasos recursos, voten por mí, miren, y le comienza a regalar botas, arroz, le da canasta de arroz, víveres, esto. Entonces son como 20 personas. Entonces esas 20 personas tienen que declarar. Entonces, lógicamente, en una sola audiencia no se va a llevar a cabo todas las declaraciones, porque el juez tiene una agenda donde tiene programadas varias audiencias de varios casos, no solamente un único caso que tiene. Entonces, el juez tomará la declaración a 5 testigos y ahí suspende para la otra semana, o sea, para 3 días, qué sé yo. Entonces, los testigos pueden ser citados directamente a cada sesión, ¿no? Porque puede ser 5 sesiones, 6 sesiones. Eso es lo que dice la norma. El emplazamiento del acusado se hará bajo el procedimiento de ser declarado luego contumaz. Ahí sí entra la regla, ¿no?, de la contumacia. Si el acusado no va al juicio oral, ahí sí entra
la disposición de ser declarado reo contumaz y ordenar su inmediata ubicación de captura. Pero como hemos dicho, la etapa intermedia no es obligatoria su presencia, solamente el abogado defensor. En el juicio sí, en la etapa del juzgamiento, el juicio oral sí. El Ministerio Público se encarga de localizar y asegurar la comparecencia de los testigos y peritos. Claro, o sea, este nuevo sistema procesal penal le dice al Ministerio Público, tú tienes tu testigo de cargo, claro, pero tú tienes que tratar de coordinar con él para que asistan a la audiencia, ¿no? Yo lo voy a notificar que la audiencia es tal fecha, a tal hora, y tú tienes que coordinar con él para que vayan, porque yo, que soy el juez, yo no me voy a molestar en llamarlos, ¿no? Si ellos vienen, bien, si no, no. Entonces el fiscal comienza a llamar, ¿no? O a localizar a los testigos y decirle, por favor, miren, tienen que ir porque tienen que declarar todo. Por ejemplo, yo soy testigo de un caso donde en Huaraz, donde la audiencia del juicio oral, es un delito electoral, se va a llevar a cabo el 29 de este mes. Entonces me han llamado hoy día a mi oficina y me han dicho, doctor, usted es testigo, pero yo no puedo viajar, le digo, no tengo adjunto, y aparte que para yo sacar los viáticos, en el Estado tengo que programar con 10 días de anticipación. Entonces, ¿qué hago? Me dice, en la fiscalía, ahí en el 9º piso, el 10º piso, en la fiscalía que está en la avenida Bancay, hay una sala de videoconferencias. Entonces, ya hemos hecho las coordinaciones y yo el 29 voy a ir a las 8:15 de la mañana ya y voy a participar en la audiencia tipo videoconferencia. Pero la fiscalía se ha encargado de localizarme, de buscar los medios para que yo pueda declarar, ¿no? Porque yo fui el que puse en conocimiento el hecho. Entonces, la fiscalía es la que se encarga de localizar y asegurar la comparecencia de los testigos y peritos. La fiscalía también se encarga de que participe en la videoconferencia o sea de usted mismo. No, eso ya la fiscalía lo ha programado. Yo he pedido en mi institución, he pedido una sala de videoconferencia porque en realidad a veces es un poco complicado estar viajando a cada rato, ¿no? Porque tengo más o menos 5.500 procesos, de los cuales el 80% son casos penales a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo ahorita no tengo procurador adjunto, tengo 13 abogados que están a mi cargo, pero aún así no nos damos abasto. Entonces podemos manejar la carga de acuerdo a las notificaciones, pero en los casos mayor envergadura o coyunturales yo tengo que viajar, ¿no? Porque no es lo mismo que vaya el procurador que vaya un abogado. Entonces hay casos de congresistas, hay casos de presidentes regionales que se llaman gobernadores, en donde yo tengo que ir personalmente a las audiencias, ¿no? Entonces yo he pedido una sala de videoconferencias porque una vez en un proceso yo le dije al abogado que veía justamente las delegaciones, me habían ofrecido como testigo, no como agraviado. Cuando estoy como agraviado simplemente yo delego a un abogado en la localidad y el abogado va y declara en representación mía. Yo no tengo que ir. Pero cuando estoy como testigo, yo sí tengo que ir porque no puedo delegar. El testigo no puede decir, ¿sabes qué? Yo delego a otro testigo que declare por mí. No, pues, ¿no? Entonces, yo le dije al abogado que esté grabando delegaciones, por favor, pide que se prescinda de mi declaración. Creo, no me acuerdo en dónde era, creo que era en Huaraz, creo. Y el abogado se olvidó, qué sé yo, entonces yo me fui a trabajar temprano y en mi casa llegaron como a las 8:10 de la mañana. Yo salgo a 7:30, 8:10 llegaron con patrulleros, todo, ¿no? A llevar, había sido, el juez había ordenado mi conducción de grado fuerza. Entonces, mi esposa con mis hijos salieron, pues, ¿no? Asustados, me llamaron, sí, que por acá, mira, que te están buscando. Pero, ¿qué pasa? Cálmate, ¿no? Entonces me pasó con el policía, le dije, mi esposa me llamó, le dije, hermano, ¿qué pasó? No, doctor, que tenemos que llevar. Oh, hermano, ¿cómo se lleva? No te pases. Ya, yo ya hago todo solamente para que sepa. Entonces, al final a vos lo saqué, ¿no? Porque es una irresponsabilidad. Y después, en otro caso, que no me habían notificado válidamente, porque no tenía abogado yo a quien delegarle en la localidad, en Huancavelica creo, en la mañana vino a buscarme, en mi trabajo ya, vino a buscarme un policía. Me dice, doctor, lo busco un policía, pero yo no lo conozco, sí, que quiero conversar con usted sobre un mandato judicial de grado fuerza. Ya que suba, pues, ¿no? Subió. Y me dijo, doctor, le dejo su notificación, pues, tengo que conseguir grado fuerza, pero usted vea pues, cómo soluciona el problema. Ya, hermano, gracias. ¿Sabes? Entonces tuve que pedir que se prescinde mi declaración, llamé al fiscal, o sea, que me había ofrecido, al final ya se desistió y ahí quedó el asunto, ¿no? Bueno, ese es
todo caso, lo que es la etapa intermedia. ¿Alguna pregunta sobre la etapa intermedia? Porque ahorita vamos a ir ya a la etapa del juzgamiento juicio oral. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Ya, vamos a los principios del juicio oral. La tercera etapa que establece el Código Procesal Penal es la etapa de juzgamiento del tipo de juicio oral. Pero este juicio oral, yo diría que es, particularmente, diría que es la etapa más importante del proceso penal. Porque aquí lo que va a valer o va a prevalecer son las estrategias, ¿no?, y articulaciones, ¿no?, que hagan las partes para poder convencer al juez que su teoría del caso es la que debe prevalecer. Entonces, acá tú tienes que valerte de la oralidad y también tienes que tener en cuenta todos estos principios para poder hacer una buena defensa. En esta etapa, el fiscal lo que va a tratar de demostrar es tu culpabilidad, ¿no?, que su acusación tiene sustento y que te ponga una pena, que te sentencie. Y la parte del abogado de la defensa lo que va a tratar de buscar es la absolución, ¿no?, o en todo caso una terminación anticipada. Podría ser también el caso, ¿no? Entonces, esta etapa también es conocida como la etapa del juicio oral, ¿no?, juicio de juzgamiento. Es la etapa principal del proceso penal y es una etapa en la cual se puede dar la producción de la prueba que puede fundar una sentencia de culpabilidad. ¿Cuáles son los principios de este juicio oral? Principio de inmediación. El principio de inmediación señala de que el juez debe tener una relación directa con las partes en un juicio. El juez debe escuchar a las partes, debe tener un contacto con ellos para que al final resuelva lo conveniente o lo que a él le cause convicción. Porque si no tiene contacto físico con las partes, no las escucha, entonces el juez en todo caso, pues, si es un colegiado, por ejemplo, podría resolver en base a lo que van a resolver los demás. O sea, él no tenía un criterio, ¿no?, centrado en base a lo que ha visto o lo que ha escuchado. Entonces, se requiere que el juez tenga un contacto directo con las partes para poder él tomar una decisión. Les cuento un caso. Nosotros teníamos un proceso de amparo en el Tribunal Constitucional y se produjo una vista de la causa, pero en ese interín, después de la vista de la causa, a los dos días, un magistrado salió, o sea, lo reemplazaron en el Tribunal Constitucional. Entonces, en base al principio de inmediación, el que vino no podía votar, porque si votaba, ¿en base a qué iba a votar? Simplemente a lo que digan sus colegas. No, pues él como magistrado también quería saber la posición de una u otra parte, quería escucharlo. Entonces, ¿qué hizo ese magistrado? En base al principio de mediación, citó en una audiencia única a las dos partes, pero solamente él, no ya los otros magistrados, porque son 7, los 6 magistrados ya no, solamente él. Y en base al principio de mediación dijo, ya, que vengan las dos partes, yo la voy a escuchar para yo poder emitir mi voto. Entonces, es necesario que el juez tenga inmediación con las partes, porque si no va a resolver en base a lo que le pueden decir sus colegas, ¿no?, pero no en base a su criterio personal, el criterio que se puede formar. Por eso es necesaria la inmediación. Principio de contradicción. Así como la parte agraviada tiene el derecho a la acción, a formular una denuncia, a recurrir al órgano jurisdiccional, ¿no?, pidiendo tutela jurisdiccional efectiva, la parte denunciada también tiene el derecho a la contradicción. O sea, él tiene la facultad de poder expresar los argumentos que traten de desacreditar la denuncia de la parte agraviada, ¿no? Por eso es un sistema acusatorio adversarial, o sea, porque hay contradicciones, o sea, hay posiciones contrapuestas, hay posiciones en contra. Y en todo caso, eso ayuda a que las partes puedan en todo caso defenderse, ¿no? Puede haber una igualdad de armas entre las dos partes. Yo le denuncio por si no ha hecho esto, y entonces la parte denunciada también tiene la facultad de poder hacer sus descargos, ¿no?
en base a su teoría del caso, porque todo tiene que ver con la teoría del caso. O sea, la parte agraviada tiene su teoría del caso y la parte denunciada también tiene su teoría del caso. Principio de oralidad. ¿Qué cosa quiere decir esto? Todos los argumentos, todo lo que nosotros queremos expresar y que va a sostener nuestra teoría del caso, lo que va a darle al juez una convicción de lo que realmente debe resolver, es oral. O sea, todos los argumentos tienen que ser hablados. No puede leerse, no puede ir con un papel y decir, bueno, yo pienso, señor juez, que la teoría del caso, no, acá tú tienes que ser, no buen orador, pero sí centrar, ¿no? Centrar en todo caso las partes más relevantes del caso, resaltar los medios probatorios que se han actuado y que corroboran tu posición, para que el juez expida una resolución que beneficie a tu patrocinado, en este caso la abogada de defensa, o en todo caso que beneficie al fiscal. Por eso todo es oral, nada es escrito, todo es oral. Principio que orienta a la actividad probatoria. Este principio tiene que ver, de acuerdo a la doctrina, con el respeto del debido proceso, de los derechos fundamentales. O sea, tiene que respetarse mucho los derechos fundamentales de las partes que están dentro del proceso. Principio de legalidad. Claro, o sea, este principio guarda relación con el anterior, ¿no? Que las pruebas tienen que estar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero este principio no implica, en todo caso, porque algunos lo confunden, con que debes de aplicar la evaluación de la prueba tasada. No. Acá simplemente lo que tienes que hacer es establecer si la prueba ha sido obtenida en base a nuestro ordenamiento jurídico o no. Por ejemplo, una prueba de interceptación telefónica no podría estar dentro del principio de legalidad, ¿no? Porque sería cuestionada. Estás violando el secreto de las comunicaciones, señor, ¿no? O porque estamos hablando de una prueba del fruto prohibido, ¿no? De que si está contaminado, el árbol, entonces ya el fruto también está contaminado. El principio de legitimidad. Esto tiene que ver con las partes que tienen que ofrecer las pruebas, quienes están facultados para ofrecer las pruebas en el juicio y quién está facultado para valorar esas pruebas. Los que están facultados son las partes, llámese el fiscal, la defensa, o sea, el imputado, el actor civil, también por de pruebas, ¿no? Pero la persona que tiene que valorar esas pruebas es el juez. El único que puede valorar las pruebas es el juez, ni el fiscal, sino el juez. Principio de libertad de la prueba. Tú puedes ofrecer todas las pruebas que quieras, ¿no? Es más, el código no señala taxativamente qué pruebas puedes ofrecer y qué pruebas no. Deja a libre criterio de que tú presentes las pruebas, pero eso sí, tienen que estar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Principio de pertinencia de la prueba. La prueba tiene que ser pertinente cuando es útil a la investigación. Si no es útil, entonces no estamos hablando de una prueba que sea pertinente, ¿no? Principio de conducencia. O sea, las pruebas tienen que servir para probar un hecho. Debe conducir al juez a probar un hecho. Por eso se dice que tiene que ver conducencia. Y el principio de utilidad. La prueba tiene que responder a los hechos. Tiene que ser útil, tiene que ayudar al juez a llegar a una convicción respecto a los hechos investigados. Estos son los principios que rigen el juicio oral y que debemos tener en cuenta para poder hacer una buena defensa. Preparación del debate. La audiencia no podrá realizarse sin la presencia del acusado y su defensor. Acá es donde varía con respecto a la etapa intermedia. Acá sí tiene que estar el acusado, sí o sí. Y si no está, se ordena su inmediata ubicación y captura, porque se declara reo contumaz, salvo que sea reo ausente, ¿no?
La diferencia entre reo ausente y reo contumaz yo creo que ustedes la conocen. El reo ausente es que nunca se ha presentado al proceso, nunca. Y el reo contumaz ha ido a una diligencia, pero después ya no fue, se cansó y ya no fue. La citación del acusado es bajo procedimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia. O sea, ahí sí o sí tiene que ir. Si el acusado no concurre, la audiencia, si el acusado no concurre a la audiencia sin justificación alguna, se señala nueva fecha para la audiencia. O sea, le dan una oportunidad más, independientemente de ordenarse su declaratoria de reo contumaz. O sea, se cite a otra audiencia, pero se declara reo contumaz de todas maneras. Si son varios acusados y uno de ellos no concurre a la audiencia, la diligencia se llevará a cabo con los que están, y con el otro se señalará nueva fecha, pero se le ordenará su inmediata ubicación de captura. O sea, se le declara reo contumaz. Si el acusado ausente o contumaz es capturado antes de que se cierre la actividad probatoria, se incorporará a la audiencia. Va a la audiencia y le dice: señor, estos son los medios probatorios que se han actuado. Usted tiene que decir algo, va a declarar, declara y puede participar, siempre y cuando no sea cerrado la actividad probatoria. El imputado preso preventivo en todo juicio comparecerá sin ligaduras ni ataduras. O sea, la norma señala, o sea, el acusado tiene que ir, pero con las manos libres, pues no va a ir detenido. Pero eso, bueno, generalmente cuando esté detenido, ¿dónde se llevan a cabo las audiencias? En el penal, no se lleva en la sala. Cuando está con comparecencia restringida, comparecencia siempre se lleva en los juzgados, en la sala de audiencia de las salas o de los juzgados, ¿no? Pero cuando está detenido, se lleva en el penal. ¿Y saben por qué hicieron eso? Yo lo voy a contar. Yo estaba practicando el año 91, 92 en el Poder Judicial, y entonces siempre los traían a los presos, ¿no? Y le tomaban las declaraciones a los detenidos en el mismo juzgado, ¿no? Que era juzgado de instrucción. Y había juzgados en el cuarto piso, porque todo el Poder Judicial era juzgado penales. Pero el juzgado tenía oficinas que era más o menos la mitad de esta, hasta acá. Y ahí está el secretario con sus testigos actuarios que le decía. Entonces, en el cuarto piso había una puerta donde tú salías y estaba el balcón del cuarto piso. Entonces, ¿qué hacía? Veían los detenidos, veían 8 detenidos en un robo agravado, los llevaban enmarrocados y los sentaban ahí, afuera, ahí amarrados. Y de ahí uno por uno iba, saliendo a dar su declaración, y después lo llevaban a la carceleta y lo llevaban al penal. Antes de tomar declaraciones ahí, pero ¿qué sucedió? Una vez una persona que estaba acusada de violación se tiró del cuarto piso por Manuel Cuadros y cayó en el carro de un magistrado, porque ahí cuadraban antes los magistrados, los vocales supremos, su carro. Entonces ahí ya se vio la forma también de poder modificar eso, porque no era dable que los tengas arriba como animales, ¿no? Y posteriormente, en varias audiencias que traían a los detenidos de los penales, hubo 1 o 2 que se escapó, ¿no? Por eso no dejaban que antes del Poder Judicial entres con buzo. Generalmente venían con buzo, pero por ahí 1 o 2 se escaparon. Entonces después ya con la reforma y todo dijeron, no, mejor es que sea en el penal, porque es medio complicado traerlos, ¿no? Traerlos del penal al Poder Judicial para que, claro, mejor hay que habilitar sala de audiencias dentro de los penales para que ahí se lleve a cabo la diligencia, ¿no? Y así es como es ahora, o sea, se lleva a cabo ahí, ¿no? Ya, la audiencia no podrá realizarse sin la presencia, son varios, si el acusado ausente o contumaz es capturado antes de que se cierre la actividad probatoria, se incorporará a la audiencia. Ya hemos dicho, se le permite declarar, se le comunica o se le informa de los hechos que se están imputando, ¿no? De las pruebas que se han actuado. Si el imputado preso preventivo en todo el juicio comparecerá sin ligaduras ni ataduras, ya eso hemos dicho que por norma tiene en todo caso que estar con las manos libres, ¿no? Bueno, el desarrollo del juicio es lo que vimos en la primera clase, los alegatos de apertura, dimos algunas pautas, acuérdense, ¿no? Cómo construir alegato de apertura, donde la idea fundamental en el alegato de apertura es que cada uno ya exprese en forma categórica lo que es su teoría del caso. El examen directo, que también lo vimos, el contraexamen, que también lo vimos, que es contra peritos y testigos, la prueba material, que es todo aquello que sirve para probar un hecho,
¿no? La prueba material es todo aquello que sirve para probar un hecho, ¿no? Es todo aquello que sirve para probar un hecho, pero que no tiene que ver con la declaración de quién, del testigo, del perito y del imputado. Es todo aquello que sirve para probar un hecho. Esa es la prueba material, pero que no tiene que ver con la declaración del testigo, del perito o del imputado. Ahora, ¿qué dice la doctrina? Que la prueba material puede ser real o puede ser ilustrativa, ¿no? La real es aquella que efectivamente tiene que ver con los hechos investigados. Es una prueba que directamente tiene que ver con los hechos investigados. Por ejemplo, el arma, un delito de homicidio, el arma tiene que ir directamente con el hecho investigado, o sea que es una prueba real. Y la prueba ilustrativa no tiene que ver directamente con los hechos, o sea, no es para probar un hecho, pero sí ayuda, como su propio nombre lo indica, a ilustrar la forma de cómo se cometió el hecho. Por ejemplo, puede ser un croquis, ¿no?, del lugar de ubicación donde ocurrió el hecho. Eso podría ser una prueba ilustrativa, ¿no? Las objeciones, que ya hemos hablado también en la primera clase, ¿no?, cuando las preguntas son argumentativas, son sugestivas, cuando la pregunta es repetitiva, cuando la pregunta es ambigua, ¿no?, cuando la pregunta es argumentativa, ¿no? Eso es lo que hemos visto en primera. Y el alegato de clausura, es aquí ya es el alegato de clausura es una actividad argumentativa, y el alegato de clausura tú tienes que hacerlo en base a la siguiente pregunta: ¿por qué mi teoría del caso es la que debe prevalecer? Tú te haces esa pregunta y tú mismo te respondes y dices: mi teoría del caso debe prevalecer por esto, por esto, por esto, por esto. Y acá tienes que señalar, es una actividad argumentativa, tienes que señalar cuáles son los medios probatorios que se han actuado dentro del debate y que apoyan tu teoría, ¿no? Y ahí al final concluyes diciendo si corresponde la absolución o corresponde, ¿no?, que se le condene, ¿no? Lógicamente el fiscal va a pedir que se le condene y el abogado de la defensa va a pedir que se le absuelva a su defendido, y después el juez expide la sentencia. Deliberación y sentencia. Cerrado el debate, los jueces pasarán de inmediato y sin interrupción a deliberar en sesión secreta. La deliberación no podrá extenderse por más de 2 días. Pero los jueces tienen una tabla. En esa tabla ya están las votaciones, o sea, deliberan, ya condenado, no, se confirma, se revoca, ya tienen una tabla. Transcurrido el plazo sin que se produzca el fallo, el juicio deberá repetirse en otro juzgado. A veces pasa el plazo, pero eso nunca se cumple, pues, o sea, en 2 días ya votaron, pero la resolución sale después del mes. Las decisiones se adoptan por mayoría, solo cuando es cadena perpetua debe ser por unanimidad. El juez no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a las incorporadas en el juicio. El juez deberá basarse simplemente en las pruebas que se han actuado en el juicio. No puede invocar otras pruebas, ¿no? Porque si no comete ¿qué? ¿El delito de qué? De prevaricato. Aquel juez o fiscal que emite una sentencia contraria o que cite hechos falsos o pruebas que no están dentro del proceso podrá ser denunciado por ese delito. El juez procederá a apreciar las pruebas primero individualmente y después en forma conjunta.
La deliberación y votación estará referida a las siguientes cuestiones. Las relativas a toda cuestión incidental, primero, después las relativas a la existencia de hechos y circunstancias no modificatorias de la acusación penal, las relativas a la responsabilidad del acusado y circunstancias modificatorias de la misma y el grado de participación en el hecho, la calificación legal del hecho cometido, ¿no? La individualización de la pena aplicable, la reparación civil y consecuencias accesorias, ¿no? Cuando corresponda lo relativo a las cosas. Consecuencias accesorias puede ser también la cierre local y todo eso, ¿no? Requisito de la sentencia, por ejemplo. Debe tener la mención del juzgado, el lugar y fecha en que se ha dictado, ¿no? El nombre de los jueces y las partes y los datos del imputado, la enunciación de los hechos y circunstancias objeto de acusación, la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias, ¿no?, que se dan por probadas o improbadas, y valoración de la prueba que la sustente con la indicación de razonamiento que la justifique, los fundamentos de hecho, la parte resolutiva y la firma del juez o jueces. La sentencia absolutoria deberá ser debidamente motivada, ¿no? ¿Por qué el juez llega a la convicción de que no hay responsabilidad del imputado o en todo caso que no se ha cometido el delito, ¿no? De los medios probatorios que son suficientes para establecer su responsabilidad. Ordenará también la libertad del acusado en caso de que sea una sentencia absolutoria, ¿no? La anulación de sus antecedentes policiales, judiciales, penales, ¿no? Penales no, porque penales cuando eres sujeto a una condena. La libertad del acusado y el alzamiento de las demás medidas de coerción personal. En el proceso civil, en la parte decisoria, en la etapa decisoria ¿civil? Ajá, civil, en la etapa decisoria, se ve lo que es incongruencia repetida. Aquí en lo penal también. Aquí en lo penal no mucho, pero también hay casos en que no, porque la acusación del fiscal delimita la sentencia del juez. O sea, el juez debe proceder sobre el delito, no, o sea, la extrapetía sería que el juez lo sentencie por 2 delitos. No podrían ser. El juez se basa en todo caso en la acusación del fiscal y se pronuncia sobre ese delito. Pero antes había lo que era la reforma en peor, que tiene que ver también con eso, ¿no? O sea, no directamente con ese caso, pero la reformato impeius decía de que cuando tú apelabas una sentencia, no podía la instancia superior dictar una sentencia de vista en peor de que sea más desfavorable para el apelante. Por ejemplo, antes tú agarrabas y eras sentenciado por robo agravado, ¿no? Con los juzgados de robo agravado no, robo agravado era ordinario. Entonces te ponían 8 años, subían a apelación suprema y te ponían 12. Entonces decían, no puede haber la reforma de imperio, la reforma en peor de la plata, no puede. Entonces ya está regularizado, ¿no? O sea, ya no sucede eso. Claro, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Pero no de la parte acusada, ¿no? Una vez la responsabilidad cuando una pelea fiscal, ahí sí, ¿no? Y se confirma o puede bajar la pena. Claro. Claro, pero con el fiscal es distinto, pero con respecto del acusado sí, pues, ¿no? Del condenado sí. La sentencia condenatoria fijará las penas o medidas de seguridad. O sea, tiene que fijar ahí 2 años de pena privativa por 1 año suspendida condicionalmente bajo las ciertas reglas de conducta, ¿no? Las penas y medidas de seguridad provisionalmente, la fecha de la condena finaliza, siempre que haya sido objeto de debate, se unificarán las condenas o penas cuando corresponda. La sentencia condenatoria fijará el monto de la reparación civil. Yo puedo apelar a la reparación civil. Si estoy constituido en actor civil o en parte civil, puedo apelar a la reparación civil.
¿no? Pero generalmente, a veces, ¿sabes qué sucede cuando tú apelas una reparación civil diminuta? De que acá en Lima, no estoy hablando de los juzgados de provincia donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal, pero acá en Lima donde se aplica el Código Procesal Penal en 1940, tú apelas y al final se demora como 1 año, 2 años, o pega la prescripción. O sea, al final no resultó apelar. Entonces tú tienes que ver si conviene, claro, si convino no apelar. No, pero en provincia mandó con el nuevo código sí conviene. En provincia sí, pero acá no, pues, ¿no? Acá hay demora de eternidad. En ley del fallo condenatorio, si el imputado está en libertad, el juez podrá ordenar su inmediata prisión preventiva, ¿no? Uy, ahí quedó. ¿Qué pasó? No, pero tenía otros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor. Dígame. Cuando ve usted en la parte de la sentencia, en la parte de desarrollo del juicio, la sentencia usted manifestó de que para establecer una sentencia condenatoria tiene que ser con unanimidad. No, cuando es para cadena perpetua. Claro, para la cadena perpetua tiene que ser por unanimidad. En caso contrario, si hay algún vocal que no está de acuerdo, no se podría imponer una sentencia a cadena perpetua en un determinado caso. No, pero en ese caso tendrías que llamar a un dirimente, porque tiene que ser por unanimidad de 3. Ya, claro, eso ya lo establece la ley orgánica, ¿no? Solamente en el caso de cadena perpetua. Ese sería un delito que, por ejemplo, ahora violación, conflicto en una cadena perpetua. Terrorismo, por ejemplo, también es delito más. Claro. Lo mismo que debería. En esos casos son más delicados, ¿no? Pero generalmente casi todos los procesos son, no son son comunes. A eso me refiero. Lo que antes era sumario, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estos casos también pasan a la Suprema, ¿no? Por casación. Sí, pero es bien raro, ¿eh? Cuando la pena supera los 6 años, cuando es menor de 6 años, la casación es improcedente. El mismo código lo señala. Hasta los 6 años. Sí. Si la pena a imponerse en ese delito que tú estás proponiendo el curso de casación llega a 6 años, no va a la Suprema. Si pasa los 6 años, sí. Ahora, excepcionalmente yo he visto casos donde han ido a el recurso de casación, pero ha sido declarado liminarmente, ¿no? Porque pasa una calificación y después se ve la causa. ¿Alguna otra pregunta? Yo le alcancé a su compañero, al doctor que está ahí, los acuerdos plenarios que les prometí la clase pasada con respecto a la prescripción que se interrumpe con la formalización de investigación preparatoria, ¿no? Eso es lo que hizo el acuerdo plenario, pero eso está en base al desarrollo del artículo 399, inciso primero del Código Procesal Penal, que dice que se interrumpe la prescripción con la formalización de investigación preparatoria. Hay 2 acuerdos plenarios que lo he alcanzado. O sea, si quieren sacar fotocopia, ahí le voy a dar. La próxima clase más bien le voy a traer un caso práctico que yo vi en San Diego, ¿no? Para que ustedes lo lean, ¿ya? Y de ahí va a haber algunas preguntas para el examen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Normalmente el juicio de grado también se aplica la ley de 8.122, donde especifica la determinación anticipada. Claro. Pero la determinación anticipada, claro, también se podría aplicar la determinación anticipada. ¿Sí? Sí, se ¿En aplica. qué etapa específicamente, doctor? ¿Perdón? ¿En qué etapa específicamente? ¿En intermedia? Sí, porque ahí llegas a un acuerdo, pues. Llegas a un acuerdo y ya se claro, con el fiscal, y ya no llegas a juicio oral, porque el juicio oral tiene por finalidad, ¿no?, que se actúen todas las pruebas, pero si ya reconoces el delito, ya carece de juicio, obviamente después ya sentencia. El mismo fiscal
me llamó cuando me dijo, las pruebas estaban ahí, claro, ¿no? Había participación de los defendidos, y a la verdad, para ponernos un poco en la pena, ¿no? La reparación civil. Entonces, pero lo que yo, lo que estoy aprendiendo acá es en qué etapa quería saber. A ver. Intermedia, ¿no? Claro, No. antes del juicio oral. Claro. Pero ya no, ni etapa intermedia, es etapa de investigación preparatoria, porque ahí simplemente reconoce y le manifiesta al juez, al fiscal, su voluntad de, ¿cómo se llama?, de acogerse al beneficio de la determinación anticipada. Entonces, el fiscal le dice al juez, ¿sabe qué? Si ya hemos llegado a un acuerdo de reparación, te notifican a la parte civil a ver qué cosas tienen que decir. Yo generalmente digo, estoy de acuerdo, pero como reparación civil me vas a pagar tanto. Entonces ahí simplemente agarran, se llega al acuerdo, paga la reparación civil y todo, y te notifica un acto, una resolución de no dar lugar a la formalización de la investigación preparatoria. Inclusive es antes, entonces, es antes. Pero doctor, ¿en esos casos igual hay la audiencia de cargos? Yo he visto eso con ¿cómo se llama?, el Código Procesal Penal, pero con el Código de Procedimientos Penales, claro, también hay presentación de cargos, porque tú te puedes coger. No, a ver, yo he visto con el Código Procesal Penal. La determinación anticipada. No. Claro, o sea, ya no hay. No. Ya no hay audiencia de presentación de cargos. Ya no, pues, porque si reconoce ya tendría que hacer. Simplemente hace la audiencia en la que el fiscal con el abogado del defensor. No, pero no, es que hay una audiencia de presentación de cargos, pero yo vaya no, o sea, yo, porque te con el traslado de la abogado, ¿sabes qué? Quiero acogerme a la investigación. Claro, o sea, esa audiencia que supuestamente iba a ser para presentación de cargos, ya no cumple esa finalidad. Simplemente no, ya llegaron a acuerdo y se puso en la terminación anticipada. Claro, yo juego de dictar sentencia ahí, ¿no? Claro, sí, yo tuve un caso así. Claro. Entonces, como ya no había presentación de cargos, el fiscal ya no sustentaba su teoría de caso. Claro, o sea, la audiencia se va a hacer en Código de Procedimientos Penales, ¿ah? La audiencia de presentación de cargos, no estamos hablando del Código Procesal Penal, de investigación preliminar y de investigación preparatoria. Entonces ahí tú vas y el fiscal dice, señor juez, ya hemos llegado a un acuerdo, el señor se ha acogido a los beneficios de la determinación anticipada, ¿no? Y entonces ahí simplemente, en todo caso, ya no habría audiencia de presentación de cargos, sino en todo caso habría lo que se llama la audiencia de proceso inmediato. Claro, proceso inmediato sería, en todo caso. Ya no audiencia de presentación de cargos, sino proceso inmediato. O sea, se pone de acuerdo y el juez. Otra cosa, eso es cuando ya estaba, ya se ha comprobado la flagrancia. No necesariamente, ¿eh? Porque tú puedes agarrar y reconocer los hechos y pides una determinación anticipada y en todo caso se lleva a cabo. O sea, es por flagrancia o también tú dices que hay que proceso inmediato porque ya estuvo en acuerdo, ya reconocí el hecho. Ya es un acuerdo con el fiscal y se pone de acuerdo, vas donde el juez simplemente hace una audiencia y dicta la sentencia. Yo creo que la flagrancia está para algunos delitos, ¿no? O son para todos. No, algunos delitos. Hay una ley ahí, que eso lo vamos a ver en el otro módulo. Hay una ley específica que establece en qué caso procede la flagrancia, ¿no? El proceso inmediato. Entonces 72 horas que pasa detenido y después ya pasa a la audiencia para el juez para que resuelva. Doctor, usted está usando la reparación civil, que usted como abogado del Estado, dice usted que el juez decía que pague una UIT, y usted decía no, que le suban a 3. No, yo generalmente pido 3 UIT. ¿Ah? ¿El mérito a qué usted pide esa subida de...? Porque considero que, por ejemplo, lo que sucede es que yo generalmente tengo, en base a los delitos electorales, que es lo que veo, entonces yo más o menos trato de ver el daño ocasionado al Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay toma de locales, queman ánforas, ¿no? Destruyen la propiedad inmueble y todo eso, ¿no? La turba va y no está contenta con los resultados y va y hace desmadre. Entonces más o menos digo, ¿cuánto está la puerta? ¿Cuánto está? ¿No? Entonces más o menos voy calculando así. Por eso generalmente pido 3 UIT. En los delitos de falsa declaración de procedimiento administrativo, más o menos veo el daño que ha ocasionado al Estado y cuál es el fundamento ahí, por ejemplo, de que
el jurado es una entidad que tiene más del 70% de aceptación de la ciudadanía, de credibilidad. Entonces, cuando tú presentas la hoja de vida, el jurado le da publicidad a través de su publicación en la página web. Entonces, toda la gente ingresa para ver por quién va a votar, su candidato, qué ha estudiado, qué ha trabajado. Cuando la información es falsa y después se descubre que es falsa y se abre un proceso, entonces la imagen del jurado, cómo se ve mellada. O sea, yo puedo cuantificar eso, es muy difícil, pero de todas maneras, ¿en qué me baso yo para pedir 3 UIT en ese aspecto? Porque yo tengo 2 sentencias civiles donde habían hablado mal del jurado, de la imagen del jurado, unas personas, y los jueces nos han dado 30.000 soles de indemnización por el daño moral, ¿no?, a la entidad. Entonces, en base a eso, yo más o menos trato de equiparar la reparación civil que solicito, que son generalmente 12.000 y tanto, que son 3 UIT, ¿no? Pero se toma en cuenta varios aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se ha perjudicado, se ha dañado y todo eso, ¿no? Doctor, y otra cosa, usted está hablando también de la hoja de vida. Por ejemplo, hay una congresista si no me equivoco, de Fujimori, donde ha mentido, ¿no? Y una universidad de Piura le ha sacado hasta tenía maestría en Derecho. Entonces, ¿y cuál es la situación del Jurado Nacional en ese sentido? Porque la jueza ha dicho de que, oye, no se le puede aplicar la ley porque ya goza de inmunidad, en otras palabras. ¿Cuál es la actitud del Jurado Nacional? No, pero ¿cómo se llama? Hay una congresista de Fuerza Popular que viene siendo investigada en ICA, y ahí se le está investigando por un fiscal de primera instancia. ¿Por qué? Porque los hechos han ocurrido antes que ella sea congresista. Entonces, por eso no se le aplica la inmunidad. No le alcanza porque el hecho ha sido cometido antes que sea congresista. Y si es sentenciada siendo congresista, ¿se le tiene que levantar la inmunidad? No, ahí ya cuando es sentenciada tendrías que agarrar y pedir, de acuerdo a lo que ya la sentencia, claro, tendría que levantarse la inmunidad y desaforarla. Ella goza de todos los privilegios que le da la ley, en ese sentido, ella no puede ser detenida, no puede ser... Pero hay opiniones divididas, ¿ah? Porque, por ejemplo, en las elecciones pasadas yo tuve 2 congresistas, y en uno fue sentenciado, fue tratado como cualquier procesado, porque la base en esa investigación era que el hecho fue realizado o perpetrado antes de que sea congresista. Entonces fue procesado por un juzgado de investigación preparatoria, se le condenó, apeló, subió a la sala en Huánuco y la sala confirmó, y al final dispuso su inhabilitación, se notificó la resolución al Congreso, el Congreso los desaforó. Y tuve otros congresistas que eran del gobierno de Ollanta, y ahí los estaban siendo procesados, y ellos alegaban que eran parlamentarios y la juez no pedía que se levante la inmunidad, ¿no? A pesar que yo alegaba que el hecho había sido cometido antes que sea congresista, pero siempre alegaba la inmunidad. Al final dilató y no lo pudo traer a juicio. Y al final, misteriosamente, porque en provincia, sacan una resolución de archivamiento, de sobreseimiento. Apelé, subió, y al final la sala dijo que no, que tenía que ampliarse la investigación. Y ahorita seguimos todavía en la investigación. Sí, dígame. Ya no, pues, ya no. No, pero en el caso de la... Pero, doctor, primero, cuando se dan esos casos de que los congresistas que han cometido delitos antes de ser levantaron, primero no se les levanta la inmunidad parlamentaria para que pasen el juicio. No necesariamente, como te digo, o sea, no hay unidad de criterio, como te digo, porque yo tengo procesado, o sea, dentro de la Procuraduría hay procesos contra varios congresistas, y algunos congresistas vienen siendo investigados por un juez, por un fiscal de primera instancia, porque en base a que ellos cometieron el hecho antes de ser congresistas. O sea, como lo cometieron antes de ser congresistas, entonces se le aplican las normas de un procesado común y corriente. Pero hay otros que dicen, no, el congresista ahorita goza de inmunidad parlamentaria, entonces tengo que pedir al Congreso que se le levante inmunidad para que venga a declarar, porque si no vas a declarar, eso ocurre generalmente cuando no vas, pues.
tú no vas, no, soy congresista, no puedo ir, ¿no? Entonces ahí ya el juez no le puede, ahí la investigación no se le puede tener un apercibimiento, entonces ahí pide que se levante una inmunidad parlamentaria para que venga, para poder el juez utilizar los mecanismos de coerción, porque si no, no podría venir. Ahí sí, pero generalmente son investigados por un fiscal de primera instancia, porque los hechos han ocurrido antes de que sea congresista. Doctor, y los elementos de conclusión que el fiscal plantea sobre un investigador no son remitidos también al Comité de Ética del Congreso. Sí, sí, pero eso es un procedimiento administrativo y no tiene nada que ver con un proceso, con una investigación penal. El Congreso lo inhabilita en ese sentido. Sí, el Congreso inhabilita ya, pero él sigue siendo, mientras que no se le sentencia, él se sigue aplicando la presunción de inocencia. Yo he tenido un caso donde justamente el congresista fue absuelto del Comité de Ética y viene siendo investigado en la Fiscalía, y el congresista decía, no, pero si ya el Comité de Ética me absolvió, entonces el fiscal también debe absolverme. Entonces fuimos a la audiencia, porque planteó una excepción de procedencia de la acción, y yo, o sea, el fiscal y yo alegábamos, como actor civil, de que no tiene nada que ver un procedimiento administrativo con una investigación penal. Y es más, el reglamento del Congreso dice en qué casos procede el proceso disciplinario, pero no tiene nada que ver con la investigación penal. Acá se discute un delito, no una falta de la ética, ¿no? Que es una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, hay casos y algunos congresistas, si están en el gobierno, aprovechan para poder manipular el resultado del Comité de Ética, ¿no? Para sacar una resolución a su favor. Pero eso no implica que en base a esa resolución donde lo absuelven en el Comité de Ética, puedan ellos también lograr una absolución en la investigación penal. Son cosas muy distintas. O sea, un procedimiento administrativo y el otro es una investigación penal. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces nos quedamos ahí para la próxima clase. Gracias por su tiempo.